Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos, Señor, y pues preparados para poderte adorar. Y antes de comenzar, Señor, el culto de adoración, queremos tomar estos minutos, Señor, para seguir considerando las verdades de tu palabra, Señor, las doctrinas que como iglesia confesamos. Queremos pedir tu ayuda en este momento porque vamos hoy a concluir, si tú nos lo permites, esta doctrina de la seguridad de la salvación. Te pedimos, Señor, que el estudio de hoy pueda ser de mucha ayuda y de mucha instrucción para nosotros como creyentes, para que sepamos qué hacer, Señor, cuando vienen las dudas, qué hacer cuando hay esos momentos de oscuridad. Y te rogamos, Señor, que los que no están en Cristo puedan maravillarse al ver cuán seguro es Cristo, cuán segura es su salvación que se les ofrece. Te pedimos mucha ayuda, mucho consuelo para los creyentes y pedimos, Señor, que pues tú te complazcas también incluso en usar esta doctrina para salvación de quienes no te conocen. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra confesión de fe en el capítulo 18 y vamos a leer hoy el párrafo número 4. Y con esto vamos a concluir nuestro capítulo 18. Dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras: por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no en luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de ese amor de Cristo y de los hermanos, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Muy bien. Pues ha sido un gozo, hermanos, estar considerando esta doctrina, la seguridad de la gracia y de la salvación. En esta ocasión estamos en el párrafo número 4, el final del capítulo. Y solo a modo de resumen, para que recordemos qué hemos venido viendo, quisiera comentar brevemente lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, y para que veamos cómo este párrafo cierra el capítulo, cierra la exposición de esta doctrina y sobre todo lo hace desde una perspectiva muy pastoral. En el primer párrafo aprendimos las opciones que hay respecto a la seguridad. Vimos cómo existe la falsa seguridad, la verdadera seguridad y la carencia o la falta de seguridad. En el segundo párrafo aprendimos los 3 caminos por los cuales Cristo nos da seguridad. Hablamos de las promesas del Evangelio, hablamos de las evidencias de la gracia y del testimonio del Espíritu Santo. En el tercer párrafo aprendimos cómo cultivar esta seguridad, que prácticamente es permanecer en estos 3 caminos, ¿verdad? Permanecer mirando las promesas de Dios, permanecer tratando de vivir en una limpia conciencia para ver esas evidencias de la gracia en nosotros, permanecer en la oración, los sacramentos,
que mientras también nos recuerdan las promesas de Dios, son esas esferas donde el Espíritu normalmente testifica al corazón. Y bueno, hoy nos concierne hablar de la pérdida y de la renovación de la seguridad de la salvación. Y bueno, nuestro párrafo podríamos de hecho dividirlo en esos dos puntos: la pérdida de la seguridad y el segundo punto, la renovación de la seguridad. De eso vamos a estar hablando hoy. Así que comencemos con el primer punto, que es la pérdida de la seguridad de la salvación. Voy a leer aquí en el párrafo y dice así: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras: por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no tener luz. Toda esa parte del párrafo nos habla, hermanos, de la realidad de que mientras la salvación, hermanos, no se pierde, mientras la salvación es segura, firme hasta el fin, nuestra percepción de esa certeza, nuestra experiencia de seguridad, sí puede sufrir pérdidas. La salvación no se pierde, pero como dice el párrafo, nuestra seguridad puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras. Y hay dos cosas que nuestro párrafo menciona que pueden causar esta interrupción o este zarandeo de seguridad. Creo que se fue el sonido. Bueno, ya. Hay dos cosas, hermanos, o dos grupos de cosas que menciona aquí el párrafo. Unas tienen que ver con nosotros y otras de estas razones tienen que ver con Dios. Las que tienen que ver con nosotros, dice ahí el párrafo, por negligencia en conservarla. Y aquí a lo que se refiere el párrafo, hermanos, es que precisamente vimos la vez pasada que nosotros tenemos que cultivar esta seguridad permaneciendo en estos tres caminos: permaneciendo en las promesas del Evangelio, en las evidencias de la gracia, en una limpia conciencia, y permaneciendo en un estado óptimo para recibir el testimonio del Espíritu Santo. Y si nosotros somos negligentes en permanecer en esos tres caminos, si descuidamos las Escrituras, la oración y los sacramentos, y descuidamos nuestra forma de vivir, pues, queridos hermanos, nuestra seguridad va a ser zarandeada, interrumpida o disminuida. Y un texto que nos habla de esto está en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 2 al 6. Ese es el texto que está citando la confesión. Cantares 5, 2 al 6. Dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado,
Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Aquí tenemos, hermanos, en este pasaje, obviamente aquí la mujer nos representa a nosotros, el amado representa a Cristo, y se muestra esta escena en la que la mujer es negligente, ¿no?, en atender a su amado, en salir y en abrir cuando su amado la llama, y por esta negligencia y este retraso de ella en responder, ella sale y ya no está su amado, lo busca y no lo encuentra. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros somos negligentes en la oración, en la palabra de Dios, en los sacramentos, negligentes en andar en una limpia conciencia, esta es la experiencia que nosotros tenemos normalmente. Buscamos al Señor y no lo hallamos. Mientras nuestra fe está en Cristo, creemos el Evangelio, no sentimos paz, sino sentimos esta ausencia, este vacío, ¿no?, esta falta de nuestro Señor, esta falta de seguridad. Así que ese es lo primero que menciona la confesión. Por otro lado, dice aquí después del numerito 13, por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista al espíritu. Y aquí la confesión cita Salmo 51, 12. Vamos ahí si gustan. Salmo 51, versículo 12. Dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Obviamente este versículo se encuentra en el Salmo 51, que es el salmo que David escribe después, ¿no?, de que peca contra el Señor, comete adulterio, manda matar prácticamente al esposo de Betsabé, y viene Natán, el profeta, lo reprende, y aquí David está confesando su pecado a Dios, arrepintiéndose de lo que ha hecho. Pero fíjense cómo dice, le está pidiendo a Dios que le vuelva el gozo, ¿no?, de su salvación, lo cual obviamente implica que David, en este periodo en el que cayó en este pecado grave y todo ese tiempo que estuvo negándose, ¿verdad?, a venir a Dios y confesar, y en ese periodo perdió gozo de su salvación, lo cual va muy relacionado y muy cercano siempre a la seguridad. Entonces, así como David perdió eso cuando cayó en este pecado grave, nosotros, hermanos, cuando caemos en pecados graves, es muy probable que nuestra seguridad sea zarandeada, disminuida o interrumpida. Como lo vimos también en el párrafo pasado, la seguridad de salvación no promueve el que nos vayamos a pecar. Muchas veces los que objetan contra nosotros dicen es que si creen en la seguridad se van a ir a pecar. Bueno, la seguridad bíblica produce lo opuesto a irse a pecar. Produce más santidad, más deseo de vivir para Dios. Y cuando hay una caída como aquí, Dios retira ese sentido, esa experiencia de la seguridad como parte de su disciplina paternal hacia nosotros. Entonces, por estas dos cuestiones, por la negligencia en los medios de la gracia y por pecados y caídas específicas y peculiares, es por las razones que normalmente un creyente puede tener su seguridad zarandeada, disminuida o interrumpida. Ese es lo normal. Siempre que hay negligencia, siempre que hay caídas, es el resultado ordinario que sucede en la experiencia de un creyente. Pero, por otro lado, la confesión nos habla aquí de otras causas que pueden causar la pérdida de la seguridad de la salvación. Y tienen que ver con Dios mismo, no tanto con nosotros, sino con el Señor. Y vamos a leerlas a partir del numerito 14. Dice,
por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que le temen andar en tinieblas y no tener luz. Bueno, aquí la confesión habla de una tentación repentina y vehemente. Y aquí, hermanos, los puritanos están usando la palabra tentación de una manera que quizás no la usamos mucho hoy en día. Hoy en día, cuando pensamos en tentación, pensamos en momentos cuando nuestro pecado nos incita, ¿verdad?, a hacer algo que está mal, el pecado remanente en nosotros, o momentos cuando el diablo o cuando el mundo, por ejemplo, nos incitan, ¿verdad?, a pecar contra Dios. Pero los puritanos, hermanos, usaban esta palabra tentación, sí incluyendo eso, pero abarcando mucho más. Y particularmente el asunto de un tiempo difícil en la vida de un creyente. Si ustedes han leído el libro de John Owen, La Tentación, se van a dar cuenta de esto. John Owen al principio del libro explica esta perspectiva de la tentación como un periodo difícil, oscuro en la vida de un hombre, donde cuadraría quizá un poco más como lo que conocemos nosotros como un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad. Y sabemos que este es el sentido que los puritanos que escribieron la confesión están dando a esta palabra por el texto que están citando. Veamos aquí Salmo 77, 7 y 8. Salmo 77, 7 y 8. Dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Ese es el texto que están citando aquí los puritanos. Y si se fijan, no nos parece hablar mucho de nuestro concepto de tentación, sino más bien de un momento difícil, de un tiempo, vamos a decirlo así, como el que vivió Job, donde Dios pone a Job bajo circunstancias muy difíciles, pérdida de su familia, pérdida de sus bienes, pérdida de su salud, donde obviamente él por su pecado y todo esto, él es incitado a pecar, ¿no? Pero hay más que eso en ese tiempo difícil. Es un tiempo donde Dios está trabajando en él y donde Dios está llevándolo a crecer y madurar. Entonces, cuando los creyentes, Dios nos pone en un tiempo así, en un tiempo oscuro, donde pasamos ya sea por una enfermedad, donde pasamos por una pérdida económica o una pérdida de algún ser querido, o luchas particulares, ¿verdad?, con pecados de manera peculiar. En esos momentos es común que no haya mucha certeza de nuestra salvación. En esos momentos donde no vemos, por así decirlo, todo el cielo nublado, vemos tragedia tras tragedia pasar en nuestra vida, estamos sufriendo muchas cosas, es difícil concluir a veces que somos creyentes, a veces nos sentimos lejos del Señor. Y si han leído el libro de Job, es exactamente lo que vemos en Job. Vemos a veces a Job bien, como cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, pero vemos momentos en Job donde él mismo maldice el día que nació, donde incluso parece estar reclamando a Dios. Son esos momentos oscuros que nublan la seguridad en muchas ocasiones. Y por otro lado, aquí después del numerito 15, también en estas causas en Dios, dice la confesión, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no en luz. Y aquí está citando la confesión Salmo 37, y si gustan vamos a leerlo.
Salmo 37. Dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. De todo el capítulo, hermanos, de este tema de la seguridad de la salvación, quizá esta sea la verdad más difícil de transmitir y de recibir, que es el hecho de que Dios a veces decide esconder su rostro de nosotros los creyentes. No por pecado de nosotros, sino simplemente, soberanamente, Dios decide hacerlo. Y a veces uno dice, pero ¿cómo no podemos hablar así de Dios? Bueno, sí lo podemos decir. Bueno, aquí hay un texto que respalda que Dios esconde el rostro del creyente, y la experiencia cristiana de hermano tras hermano por toda la historia de la iglesia confirman esto, que hay veces donde nos examinamos y no hay un pecado peculiar en el que hemos caído, donde no hemos sido negligentes en los medios de gracia, pero a pesar de todo eso, no hay certeza, no hay paz. Y en esos momentos los puritanos dicen, bueno, puede ser que Dios esté ocultando su rostro. Ahora, ¿qué podría ser de bueno que Dios ocultara su rostro de un creyente? Bueno, nosotros, que nuestra perspectiva del mundo y de la realidad es muy limitada y muy corta, quizá no veamos un porqué o no veamos algo bueno. Pero Dios, que es un buen Padre, a veces oculta su rostro, hermanos, de nosotros, y lo hace por sus propósitos, y lo hace siempre con un corazón bueno, como William Cooper lo dijo, ¿no? Detrás de una ceñuda providencia, Dios esconde un rostro sonriente. No lo entendemos muy bien a veces qué está trabajando Dios en esos momentos, pero Dios está trabajando en nosotros y lo puede y definitivamente lo hace en ocasiones. Obviamente algunos ejemplos de lo que puede producir que Dios oculte su rostro de nosotros es producir en nosotros un mayor aborrecimiento por el pecado, un valorar más la seguridad que no podemos alcanzar, producir en nosotros una perseverancia en buscarlo. Puede haber muchas razones, ¿no? que para nuestra mente limitada es difícil entender. Solo sabemos esto, que Dios es un buen Padre, y si Él decide esconder el rostro de alguien, de algún creyente, no lo hace por ser malo, no lo hace porque se deleite en que no sintamos seguridad, lo hace porque quiere llevarnos a la madurez y a crecer, aunque no entendamos cómo. Entonces, todo eso es la parte del párrafo que habla sobre la pérdida de la seguridad. Pero gracias a Dios, nuestro párrafo no termina en este escenario sombrío y oscuro y trágico, sino vamos ahora al segundo punto, que es la renovación de la seguridad. Y vamos a leer aquí en la confesión a partir del numerito 16 hasta el final. Dice: sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de ese amor de Cristo y de los hermanos, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu, y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Y un texto que cita aquí la confesión es Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 26 al 31.
Lamentaciones 3, 26 al 31. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Bueno, pues aquí en esta parte, hermanos, de nuestro párrafo, los teólogos y pastores puritanos que formularon estas oraciones, estos párrafos, decidieron terminar con esta luz de esperanza nuestra consideración de la seguridad. Porque mientras es verdad que la seguridad de los creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida por las razones variadas que ya vimos, el punto que ellos quieren resaltar aquí es que no existe tal cosa como caer en la total y absoluta desesperación. Mientras uno puede, por su propia negligencia, por sus propios pecados, interrumpir o perder temporalmente esa seguridad, o por las razones soberanas en Dios que vimos, la gran noticia es que Dios, como ya lo vimos en el capítulo anterior, Dios sigue obrando en nosotros, el querer como el hacer, perfeccionando su obra hasta el día de Cristo en nosotros. Y por lo tanto, eso también es verdad en cuanto a la seguridad. Aunque caemos muchas veces, aunque pecamos muchas veces, y aunque somos negligentes muchas veces, y aunque muchas veces en su soberanía Dios decide retirar esa experiencia de seguridad, el Señor sigue obrando en nosotros y seguirá obrando en nosotros de tal manera que después de un tiempo Dios nos va a volver a dar seguridad y va a hacer, de hecho, crecer la seguridad. No existe tal cosa como un creyente que jamás tiene luz, que jamás tiene consuelo, que jamás tiene paz en Cristo. Más aún, o más bien lo que nos enseñan las Escrituras, lo que vemos sobre todo en los Salmos, es una combinación de estos momentos en la vida de un creyente. Momentos de oscuridad, momentos de luz, momentos de tinieblas y penumbra, de no encontrar a Dios, de sentir que estamos perdidos, de tener miedo a morir, miedo a ser juzgados. Pero después de un tiempos donde el Señor nos visita con certeza, a través de estas tres vías que aprendimos, nos da seguridad de nuevo, testifica a nuestros corazones, nos muestra las evidencias que hay en nosotros y sobre todo nos lleva a las promesas de Dios en Cristo, y de ahí brilla en nuestro corazón y nos da aliento y respiro para seguir. Así que aunque es difícil, como siempre la santificación lo hemos dicho, es complicada, no es sencilla, pero hay un progreso también en la seguridad, hermanos. Es difícil, es complicada, pero siempre Dios va a llevar a sus hijos de victoria en victoria, de un estado de seguridad a un estado de seguridad mayor, y así hasta que Cristo venga. Así que así termina de glorioso nuestro párrafo, y vamos simplemente a concluir dando algunas aplicaciones para nosotros en base a esto que consideramos. Primero, para los que estamos en Cristo, hermanos. Bueno, hoy aprendimos que nuestra seguridad puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida. Y lo que aprendimos es que esto puede ser provocado por nosotros. Entonces nosotros los creyentes tenemos que estar bien alerta de no provocar nosotros una pérdida de seguridad. Es decir, debemos tener cuidado de no ser como la mujer de Cantares que descuidó a su amado
Debemos ser muy cuidadosos en no descuidar la palabra, la oración, los sacramentos y el andar en una buena conciencia. Eso es lo que nos tenemos que ocupar nosotros, hermanos. Porque en ese contexto, en esos 3 caminos, es donde vamos a obtener certeza tras certeza de nuestra salvación. Eso es lo que a nosotros nos concierne. Y si llegamos a caer en un pecado, como es el caso del rey David, debemos imitar al rey David en acudir a Dios, acudir al Señor, pedir perdón y pedir que Él nos vuelva al gozo de nuestra salvación, como lo hizo David mismo. Ahora, si en algún momento de nuestra vida llegamos a experimentar una pérdida de seguridad, no por nosotros, sino porque Dios nos la retira, lo que debemos hacer, hermanos, es perseverar. Perseverar en estos medios. Perseverar en las Escrituras, la oración, los sacramentos y en andar en una buena conciencia. Y tarde que temprano, Dios va a obrar y nos va a regresar esa certeza. Entonces, no debemos enojarnos con Dios porque Él soberanamente retire la certeza, sino debemos perseverar en lo que nos toca hacer, confiando que de esas vías que Dios destinó para darnos seguridad, Dios va a hablar a nosotros paz en algún momento. Dios va a darnos seguridad. Así que, hermanos, que podamos poner manos a la obra y estar siempre alerta, siempre perseverando en los medios de gracia, y que Dios quiera llevarnos del grado de seguridad que ya tenemos a grados mayores, experiencias mayores de la certeza que tenemos en Cristo. Y finalmente, para los que no son creyentes, quisiera terminar recordándoles que este privilegio, el privilegio de saber que estamos en Cristo, el privilegio de saber que estamos bien con Dios, de saber que tenemos la vida eterna, solo le pertenece a los creyentes. Si tú no estás en Cristo, toda seguridad que puedas obtener sin Cristo es falsa, no sirve, no funciona y te va a defraudar al día final. Lo que tú tienes que hacer, querido amigo, si no estás en Cristo, es acudir a Él, arrepentirte, poner tu confianza en la vida perfecta de Cristo, en la muerte sacrificial de Cristo, su resurrección de los muertos y su perpetua intercesión en el cielo. Y al poner tu confianza en eso, podrás gozar de esta certeza, de la certeza de estar bien con Dios, no por ti, no por lo que tú haces, no por lo que sientes, sino en última instancia por quien es y lo que ha hecho Cristo. Vamos a concluir aquí, hermanos, con una oración.